Buen Hola, día. buen día, ¿cómo andan? Buen día Camila, buen día a todos. Disculpen la demora, estamos hablando de unas cosas con Juan Pedro respecto de la clase de hoy y de la clase que viene. ¿Cómo estamos? El jueves pasado, dado que hicimos la devolución de la parte práctica del primer parcial, no tuvimos clase. Así que en ese sentido nos atrasamos un poco con la resolución de los prácticos. Como les decía el martes, este viernes hasta el lunes al mediodía van a tener abierta la autoevaluación número 4, que va a abarcar práctico número 5 y parte del práctico número 6, que es de monopolio. Por eso la idea de la clase de hoy es que veamos algunos ejercicios del práctico número 5 que les pueden llegar a servir para resolver la autoevaluación y lo que lleguemos de monopolio del práctico número 6. Respecto de lo que nos queda pendiente, que serían los ejercicios de costos del práctico número 4, el jueves que viene hay recuperatorio. Ahí, según cronograma, no habría clases, pero lo que recién charlamos con Juan Pedro es que el recuperatorio sea de 7 a 8 y arrancar la clase de 8 hasta 10. O sea, a las 8 arrancaríamos la clase normal y seguiríamos con monopolio y veríamos lo que nos queda pendiente del trabajo práctico número 4 como para ponernos al día. Exacto, eso permite el que rinde de 7 a 8, si después quiere presenciar la clase en vivo, estar de 8 a 10. Pero no para hacer preguntas, comentarios sobre ese parcial recuperatorio, sino para efectivamente asistir a la clase. En caso que esa persona esté cansada, esté, bueno, producto de rendir, uno tiene cierto desgaste, cansancio, después puede ver como siempre la clase grabada, pero tiene las dos opciones. O sea, nadie que va al recuperatorio se pierde la clase tradicional de los jueves. Como siempre estamos dando más o menos 2 horas y media, 2 horas y cuarto, un poco menos 2 horas, depende del jueves. Nos juntamos todos el jueves que viene a las 8 de la mañana para la Bien, clase. perfecto. Bueno, si quieren... ¿Dudas, consultas de esto? sí. Digamos hablados ahora porque antes del bloque final, digamos. Pero alguien tiene dudas o consultas de esto, es muy simple. 7 de la mañana se abren los cuestionarios para los que van al recuperatorio. A las 8 clase tradicional, nada más que eso. El recuperatorio es una mecánica, ya lo hablamos la clase pasada, muy similar a la pasada. Y el que va al recuperatorio rinde solamente ejercicios de tenor práctico. ¿Alguna duda? Bueno, parecería que Bueno, no. Arranquemos. no. Voy a compartir pantalla. Gracias Juan Cruz que nos hizo el dedito, Bien. el ok, el emoticón ese. Ahí, práctico número 5. Bueno, el práctico número 5, como bien dice el título, es sobre mercados competitivos. ¿Qué estuvimos viendo hasta ahora? En el práctico número 4 vimos teoría de la producción. Vimos cómo se comportan los productores eh, en lo que se refiere a la producción de bienes y servicios. Una primera parte del práctico número 4 abarcó cómo los productores, con una tecnología de producción y unos recursos, factores productivos determinados, determinaban qué cantidad podía producir cada empresa, o cada productor, mejor dicho. A eso se le sumó una segunda parte del práctico que vimos la parte de costos, que nos quedó un poco inconclusa, pero vimos los principales costos que tiene una empresa. Lo que nos queda ver ahora, en la clase que viene seguramente, es cómo puede el productor minimizar costos para un nivel determinado de producción, combinando los factores de manera óptima. En este práctico vamos a seguir viendo cómo se comporta el productor, pero ofreciendo bienes en el mercado, es decir, vendiendo esos bienes que produce. Pero lo vamos a ver en este práctico en un escenario, en un marco que es el de competencia perfecta. Recuerden por lo que vieron en teoría, por lo que solamente leyeron en el libro de Pindic, un mercado competitivo es aquel mercado donde tenemos un gran número de oferentes y demandantes, de compradores y vendedores, de manera tal que ninguno por sí solo puede modificar el precio de mercado. También se supone que este mercado tiene bienes homogéneos, es decir, que no hay productos diferenciados, es un único bien con las mismas características, que hay información perfecta, los consumidores saben todos los precios del mercado, las cantidades que se venden,
también que hay libre entrada y salida de empresas, es decir, que cualquier empresa puede entrar o salir de este mercado en función de si le conviene o no producir. Y no sé si me olvido algún... No, después... y después esto de que no hay barreras a la entrada, esto de que puede entrar libremente, quiere decir que no hay ninguna barrera que impida que una empresa pueda entrar o salir. Eso va a ser un poco distinto en el práctico número 6 cuando veamos cómo el productor se comporta o optimiza su nivel de producción para maximizar beneficios en el caso de un monopolio, que lo vamos a ver hacia el final de esta clase. Bueno, en términos de cronograma, esto está un poco atrasado para lo que teníamos que haber visto la semana pasada. En términos de recursos, vamos a tener por un lado, bueno, la guía de trabajos prácticos con la resolución. También para avisarles que si se fijan en el espacio de trabajos prácticos hay una resolución ampliada del ejercicio 5 que hizo una de las ayudantes docentes. Y después tienen los videos. En este caso va a haber videos del ejercicio 1, 4, 6 y 10. Eso también lo encuentran en el espacio de trabajos prácticos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy a grandes rasgos? Bueno, en primer lugar, la curva de demanda para la empresa competitiva, es decir, el precio, esta cuestión de que hay tantos compradores y vendedores, hace que ninguna empresa o consumidor por sí solo pueda modificar el precio de equilibrio del mercado. Entonces la empresa va a tomar como dada el precio de equilibrio y en función de ese precio de equilibrio la empresa va a tratar de maximizar beneficios adaptando las cantidades que puede vender. Entonces también en ese sentido vamos a ver cómo se determina el precio en el periodo de mercado, un escenario de corto plazo, cómo se maximiza el beneficio en competencia, y en largo plazo cuál es el equilibrio de la empresa y la industria. Y por último, análisis de los mercados competitivos se refiere al caso en que se pueden establecer impuestos o políticas de precios máximos y mínimos y cómo eso afecta el equilibrio de la competencia perfecta. Si vamos al primer ejercicio, nosotros tenemos una función de demanda y oferta en el mercado para la industria competitiva que toma esta forma. Esto es muy similar a lo que vimos en el trabajo práctico 2, una demanda y una oferta en un mercado. El ejercicio también nos dice que esta industria está compuesta por 2.000 empresas, que son idénticas porque tienen una función de costo total de esta forma. El primer inciso nos pide que determinemos matemáticamente la política óptima de producción para cada empresa y que expliquemos. Acá se refiere con política óptima de producción, es decir, a qué precio va a vender cada empresa, el precio de mercado, y cuánto va a vender cada empresa, la cantidad de equilibrio del mercado. En segundo lugar, tenemos que calcular la elasticidad precio de la demanda para cada empresa, y en tercer lugar, graficar el equilibrio del mercado por un lado y de la empresa por el otro. La política óptima de producción de la empresa, bueno, en primer lugar tenemos que calcular cuál es el precio de equilibrio del mercado. Para eso, si recordamos lo que vimos en el práctico número 2, el equilibrio del mercado se determinaba igualando oferta con demanda, que es lo que hicimos acá. Si igualamos la demanda con la oferta y despejamos el precio, encontramos que el precio de equilibrio va a ser 12, que este es el dato que precisa el empresario para adaptar las cantidades. O sea, este precio el empresario no puede modificarlo, entonces lo toma como un dato. Entonces, en competencia perfecta, la función de demanda va a ser fija y horizontal al precio establecido en el mercado. O sea, no va a poder modificar la demanda. En competencia perfecta, vamos a tener que el precio va a ser igual al ingreso medio, es decir, el ingreso por unidad vendida que recibe cada productor, y va a ser igual también al ingreso marginal. El ingreso marginal, recordemos, es cómo varía el ingreso total cuando aumenta en una unidad la cantidad que vende en el mercado. Eso por un lado, ya tenemos el precio de equilibrio que va a cobrar cada empresario, que va a ser de 12. Por otro lado, tenemos que saber cuánto va a producir cada empresario. Para eso nos vamos a tener que trabajar con la función de costo total. Nosotros tenemos esta función de costo total, y a partir del costo total podemos obtener el costo marginal, que en este caso va a ser 4/3 de Q. Si recordamos cuál era el precio de mercado, que era 12, nosotros tenemos que, para encontrar la política óptima de producción de cada empresa, vamos a tener que igualar costo marginal con ingreso marginal. Es decir, el equilibrio de la empresa o del productor
va a estar en el punto en que el ingreso adicional por cada unidad vendida se iguale con el costo adicional que le genera producir esa unidad vendida. Entonces, si igualamos costo marginal, que es 4/3 de Q, con el ingreso marginal, que es el precio de equilibrio del mercado, que es 12, ahí llegamos que Q igual a 9 es la política óptima de producción para cada empresa. O sea, ya tenemos precio y cantidad de equilibrio. Eso es lo que produce cada empresa. ¿Cuáles van a ser los beneficios de esta empresa? Bueno, los beneficios, el beneficio total de cada empresa va a ser igual a la diferencia entre el ingreso total, es decir, el ingreso por ventas que obtiene esta empresa por vender justamente esos productos, menos el costo de producción. El ingreso total no es otra cosa que el precio por la cantidad, y el costo total es la función que nos daba este ejercicio. 10 más 2/3 de Q al cuadrado. Si nosotros reemplazamos el precio y la cantidad de equilibrio en esta función de beneficio total, fíjense, acá puse 12 correspondiente al precio y Q correspondiente a la cantidad, y después reemplacé Q igual a 9 en la función de costo total, obtenemos que el beneficio total de esta empresa va a ser de 44. El punto B nos pedía cuál es la elasticidad precio-demanda para cada empresa. Y acá lo que vamos a ver, que ahora en términos gráficos lo vamos a ver más claro, es que la elasticidad precio-demanda es infinita, justamente porque la empresa es tomadora de precios. Puede vender lo que quiera a ese precio, pero no puede modificarlo. O sea, por arriba de ese precio no va a poder vender, porque nadie le va a comprar, y por debajo de ese precio de equilibrio tampoco va a vender, porque no le conviene vender. Podría vender a un precio más alto y vender la cantidad que quiera. Por eso la elasticidad precio de la demanda en este caso es infinita. ¿Cuál va a ser el equilibrio en el mercado y en la empresa en términos gráficos? Ahora tenemos el equilibrio del mercado, nos graficamos la función de demanda y de oferta de este mercado, y acá tenemos el equilibrio de la empresa, donde tenemos el precio de equilibrio, que va a ser 12, este va a ser el precio que va a tomar la empresa y va a ser justamente su función de demanda. Y acá está esto que decía recién de que es infinitamente elástica. Pero ¿con qué lo va a tener que comparar la empresa? Con su costo marginal. En este caso, acá tenemos que el costo marginal es una función lineal que toma la forma de 4/3 de Q. Acá tenemos el punto de equilibrio del mercado. Va a ser un precio de 12 y una cantidad que yo no lo calculé, pero le va a dar 18.000. Y acá tenemos el punto de equilibrio de la empresa. Es el punto donde el precio se iguala con el costo marginal. En este caso va a dar 9. Fíjense que si cada empresa produce 9 y hay 2.000 empresas en este mercado, en esta industria, la cantidad que se produce en este mercado va a ser justamente los 18.000. Las 9 unidades por empresa multiplicado por las 2.000 empresas que existen en este mercado. Pablo, Gabriel pregunta si, no sé por qué motivo, si puedo volver un segundo a la filmina anterior. No sé si quiere leer algo. No sé si te complico en la exposición, Pablo. A ver, ahí. Ahí, sí. No sé, Gabriel Argüello, si tenés alguna... a la primera, dice. Ah, bien. A la anterior. Ahí estamos. Ahí va. Creo que es esa, ¿no, Gabriel? ¿Es esa la que usted decía? Sí, sí, gracias. Bueno, quizás quería copiar algo, me imagino, o ver algún dato para poder avanzar por el razonamiento. Si Gabriel no tiene más dudas, bueno, seguí, Pablo, ¿no? Bien, es un ejercicio básico de determinación de la política óptima de la empresa en competencia perfecta. Fíjense que lo que hicimos acá fue primero obtener el precio de equilibrio, es decir, el precio que toma como dado la empresa para maximizar sus beneficios, que fue lo que hicimos acá. Y en segundo lugar, a partir de la función del costo total de esta empresa, podemos obtener el costo marginal, e igualándonos con el precio de equilibrio, obtuvimos la política óptima de producción para cada empresa. Y después, por lo tanto, obtuvimos el beneficio que tiene esta empresa. Ahí en términos gráficos. Bueno, esta es una pregunta más que la pueden ver, se refiere sobre la duración de tiempo, a qué duración de tiempo se refiere el periodo de mercado. Es una definición que tiene en la resolución. Pasemos por ahí el ejercicio 3, que es similar a lo que vimos recién, pero en este caso tenemos que el bien es perecedero, quiere decir es un bien que
no se mantiene en el tiempo, que si no se consume, se pudre y se desperdicia. Acá también tenemos una función de demanda y una función de oferta de un mercado. En primer lugar nos pide que calculemos el precio de equilibrio de este mercado, el valor de elasticidad precio de la oferta, no de la demanda, a qué lo atribuye, y por último que grafiquemos. Bueno, el precio de equilibrio del mercado también, siguiendo la misma lógica, igualamos oferta con demanda. Y tenemos que el precio de equilibrio de este mercado va a ser 4. Fíjense la característica particular que tiene esta demanda. Independientemente del precio, la oferta, independientemente del precio que exista en el mercado, siempre se va a ofrecer una cantidad de 5.000. En el punto B tenemos que calcular la elasticidad precio de la oferta. Entonces acá nos dice que el valor de elasticidad precio de la oferta, a diferencia de lo que vimos en el ejercicio anterior, en el ejercicio 1, es 0, porque no es posible modificar las cantidades que se ofrecen en este mercado en el periodo de mercado. Hay una insensibilidad, es decir, inelasticidad de las cantidades con respecto al precio. El precio puede variar, puede subir o puede bajar, pero los productores siempre van a ofrecer 5.000. En términos gráficos lo tenemos acá de esta forma. Tenemos una función de demanda común con pendiente negativa. En cambio la función de oferta, en este caso, tiene pendiente infinita. Por eso la elasticidad precio de la demanda es 0. Y acá tenemos justamente la cantidad el precio de equilibrio, que va a ser 4, y la cantidad de equilibrio no va a ser otra que 5.000, que es lo que ofrecen los productores. No va a ser ni más ni menos, pues justamente la oferta es una constante. Ahora en el ejercicio 4 se complica un poco más la cosa, porque tenemos una empresa competitiva con una estructura de costos particular, que ya no es cuadrática, sino que es cúbica. Tiene un costo total con un término elevado al cubo, otro término elevado al cuadrado y un término lineal Q, más una constante que podríamos suponer que son los costos fijos de esta empresa. Y acá ya no nos dan demanda y oferta del mercado, sino que directamente nos dicen que el precio de mercado es de 30. O sea, ya tenemos el precio de equilibrio de esta empresa que va a ser 30. Bueno, en primer lugar tenemos que calcular la producción óptima de esta empresa. Acá vamos a tener que trabajar con el costo marginal de esta empresa e igualarlo al precio de mercado que va a ser 30. En el punto B, calcular el beneficio de esta empresa, el beneficio correspondiente. Y después, ¿qué pasa si el precio disminuye y con esta estructura de costos? Si la empresa va a abandonar el mercado o no. Eso es algo que también vimos en la teoría de Condañín hace unas semanas, que tenía que ver si cubría determinados costos o no la empresa, le convenía seguir o no produciendo, por más que la empresa vaya a pérdida. Y por último vamos a graficar. Bueno, ¿cómo determinamos la política óptima de producción de la empresa? Igualando nuevamente costo marginal con ingreso marginal. El costo marginal no va a ser otra cosa que la derivada del costo total respecto de la cantidad. Entonces, ustedes ya explicamos brevemente la regla de derivación. Seguramente ustedes en matemáticas ya vieron cómo se deriva una función. En este caso, si derivamos el costo total respecto de Q, nos va a quedar esta forma de costo marginal. Fíjense, el 3 que está como exponente baja y multiplica el 0,1 y se resta 2, y bueno, y así con el resto de los términos. Y eso tenemos que igualarlo al ingreso marginal, que en este caso que es el precio de equilibrio del mercado, que es 30. Pero fíjese la particularidad que tenemos ahora, que tenemos una función de costo marginal igualada al ingreso marginal, pero está elevada al cuadrado. Nosotros ahí a simple vista no podemos resolverlo como veníamos resolviendo siempre despejando Q, porque Q lo tenemos elevado al cuadrado y elevado a la 1, o en términos lineales. Y acá lo que se aplica es, que no sé si lo vieron en matemática, pero es una regla que se llama la regla de Bhaskara, que esto en términos gráficos sería una parábola, pues una función de grado 2, una función elevada al cuadrado. Lo que hace la regla de Bhaskara es encontrar aquellos puntos en que esa parábola se iguala al eje de las abscisas o al eje horizontal, es decir, se iguala a 0. Entonces, Bhaskara nos va a dar dos soluciones, como hacer una parábola. Entonces vamos a tener una función que puede ser así.
tenemos la función xy, lo que hace Bhaskara es encontrar estos puntos, donde se igualan C. Vamos a tener una solución negativa y otra positiva. Justamente como nosotros estamos trabajando con niveles de producción que son positivos, nos vamos a quedar con el valor positivo. La fórmula de Bhaskara lo que nos dice es, bueno, lo que se llama, a este término se le dice A, a este término se le dice B, que es el término lineal, y el término constante se dice C, se lo determina C. La fórmula de Bhaskara nos dice, toma esta forma, menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4A por C, todo dividido 2 por A. Si nosotros reemplazamos, tenemos que menos B va a ser el término que acompaña al término lineal, que en este caso es un 1. Por eso puse acá, es un menos 1. Por eso acá puse menos 1, con el menos de adelante. Más menos la raíz de B al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por A. A en este caso es CO3, es el término que acompaña el término cuadrático. Y por C, que es menos 20, que es el término constante. Y esto lo dividimos 2 por A. Esto nos va a dar dos respuestas, pues fíjense que acá tenemos más menos. O sea, a menos menos 1 tenemos que sumarle el resultado de esta raíz y por otro lado restar el resultado de esta raíz y todo dividirlo por este denominador, y esto nos va a dar un Q1 y un Q2. Si ustedes resuelven eso, les va a quedar que la producción óptima de esta empresa va a ser igual a 10. Va a dar un resultado que seguramente sea menor o sea negativo, y otro resultado que va a ser positivo, que va a ser 10. O sea, con esta fórmula de Bhaskara pudimos determinar cuál es la producción óptima de la empresa, justamente porque la función de costo marginal tiene un término cuadrático. Si no tuviese un término cuadrático sería mucho más sencillo de resolverlo. ¿Cuál va a ser el beneficio de esta empresa? Bueno, el beneficio va a ser igual a la suma, a la diferencia entre el ingreso total y el costo total. El ingreso total, como siempre venimos viendo, va a ser precio por cantidad. En cambio, el costo total va a ser la función de costos que nos da el ejercicio. Esta función de costos de acá. Nosotros reemplazamos precio de equilibrio, que era 30, que era un dato que nos daba el ejercicio, y cantidad de equilibrio, que es 10, y le restamos la función de costo total evaluada en 10, nos da que el beneficio total de esta empresa va a ser de 70. El punto C nos pedía qué pasaba si el precio disminuía y con esta estructura de costos, si la empresa va a abandonar, si el empresario va a abandonar el mercado o no. Entonces nosotros tenemos que, lo que habíamos visto en la teoría con Daniel hace unas semanas, es que este empresario va a abandonar el mercado si no puede cubrir los costos variables, que justamente son los costos que tiene por producir unidades de producción. Va a tener un costo fijo que independientemente de si produce o no, tiene que afrontarlo, y después va a tener costos variables que van a estar relacionados con los costos de producción. Entonces, para poder hallar ese precio hipotético, se tiene que igualar el costo marginal y el costo medio variable. Fíjense que el costo marginal y el costo medio variable se igualaban justamente cuando el costo medio variable era mínimo. El costo marginal cortaba al costo medio variable y al costo medio total en su punto mínimo. Entonces, primero tenemos que determinar cuál es el costo medio variable. Entonces tenemos esta función de costo total, donde tenemos un término fijo o independiente, que va a ser 80, es decir, el costo fijo, y por lo tanto, toda esta parte de acá, todo lo que está multiplicado por Q, sería el costo variable. Entonces tenemos que el costo variable toma esta forma, y por lo tanto el costo medio variable lo vamos a obtener dividiendo todo esto por Q. Y aquí tenemos la función de costo medio variable. Entonces, este precio de cierre, PC, acá lo definimos como precio de cierre, o el precio en el que se va a ir del mercado, o el precio límite, va a ser el punto en el que el costo marginal se iguale con el costo medio variable. Si nosotros reemplazamos, a ver, 2,5. Acá me parece que me comí algo. Costo medio variable.
Sí, acá me comí algo, no está la resolución, pues seguramente esto es lo mismo que ustedes tienen en la guía. Que ustedes si reemplazan el costo medio variable, el costo marginal, lo igualan al costo medio variable, le va a quedar que el Q que hace que el costo marginal se iguale con el costo medio variable va a ser 2,5. Acá no está la resolución, no le hicimos un detalle, pero el Q que logra que el costo marginal se iguale al costo medio variable es 2,5. Si eso lo reemplazamos, ya sea en la función de costo marginal o de costo medio variable, nos queda que el precio de cierre es 9,375. Es decir, este es el precio mínimo con el cual la empresa se va a quedar en el mercado. Es el precio límite. Si el precio es menor a 9,375, este empresario andará en el mercado. ¿Por qué? Porque no va a poder cubrir los costos medios variables. No va a poder cubrir justamente los costos variables. ¿Cómo lo vemos en términos gráficos? Bueno, tenemos acá la demanda de esta empresa, que va a ser el precio igual al ingreso marginal, que es 30. Este es el dato que toma el empresario como dado, la función de demanda. Después tenemos la función de costo marginal, que tiene a diferencia de los ejercicios anteriores, tiene una forma cúbica. Esta era cúbica, me parece, sí. Sí, no, el costo total era cúbico, en cambio el costo marginal tiene una forma cuadrática, y después, por lo tanto, también tenemos la función de costo medio variable. Ahora tenemos el punto en que el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, va a ser el precio de 30 y la cantidad de 10. Y acá tenemos el punto que no se ve, pero lo vamos a ver más en detalle, en el que se cruza el costo marginal con el costo medio variable mínimo, que es justo 2,25, 2,5. O sea, la empresa si puede cubrir estos costos, va a seguir en el mercado. Si el precio de equilibrio está por debajo de el precio de mercado está por debajo de ese precio de cierre, la empresa se va a ir. Acá lo vemos un poco más ampliada la zona donde se cruzan el costo marginal, que es la línea celeste, el costo medio variable, que es la línea azul, y acá justamente es donde tenemos 2,5 y el precio que es 9,375, que es por esta zona de acá. Es decir, este precio es el precio de cierre. Si la empresa tiene un precio de equilibrio, un precio de mercado, por debajo de este precio que es 9,375, no va a poder cubrir su costo medio variable, que es esta línea azul, entonces va a tener que irse al mercado. En cambio, si tiene un precio por encima del costo medio variable, va a poder seguir en el mercado por más que tenga pérdidas. ¿Está acá una duda, Juan Pedro? Perdón, estaba muteado. No, en el chat está. La última fue la de Gabriel cuando quería volver al enunciado. Acá vamos a ver algo parecido. Acá tenemos una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta que tiene la siguiente función de costos. Tiene un costo total, que en este caso va a ser una función cuadrática, está elevado al cuadrado, y de vuelta, demanda y oferta. Tenemos que en primer lugar hallar el precio y la cantidad que maximiza el beneficio empresario. Esto es con la misma lógica que venimos resolviendo hasta ahora. El precio que tendría que enfrentar el empresario a fin de que sus beneficios sean normales. Es decir, cuando hablamos de beneficios normales, hablamos de que el beneficio total sea cero. Recuerden, cuando hablamos de beneficio cero, no quiere decir que la empresa no gane nada, sino justamente que puede cubrir tanto sus costos contables como su costo de oportunidad. En el punto C, tenemos que suponer que la demanda del mercado disminuye. Entonces, ¿cuál va a ser la política óptima de producción y cuál va a ser los resultados? Y si le va a convenir o no seguir produciendo. Esto tiene que ver con lo que vimos recién en la ejercicio anterior. Y por último, que grafiquemos. En el punto 5, en el inciso A, perdón, tenemos que, nuevamente, igualar el costo marginal con el precio del bien, que es también el ingreso marginal, pues está en competencia perfecta. Así que lo primero que tenemos que hacer siempre es igualar, determinar el precio de equilibrio del mercado, que va a surgir de igualar la función de demanda con la función de oferta. Si igualamos demanda con oferta en el mercado, vamos a tener que el precio de equilibrio
va a ser 20, este va a ser el precio que va a tomar el empresario para maximizar sus beneficios, este va a ser el dato, y en función de este dato y su estructura de costos, va a adaptar las cantidades que va a ofrecer en este mercado. Nuevamente, la condición de equilibrio de incompetencia perfecta es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Si ustedes ven la función del costo total, el costo marginal que se obtiene de la función de costo total va a ser la derivada del costo total respecto de Q. Si nosotros derivamos esta función respecto de Q, bueno, tenemos la derivada de 72 respecto de Q es 0, pues es una constante. En cambio, la derivada de 0,5 Q al cuadrado respecto de Q va a ser igual a Q. Ese va a ser el costo marginal de esta empresa. Por lo tanto, si el costo marginal es igual a Q, que es igual a 20, pero también en equilibrio tenemos que el costo marginal, perdón, si el costo marginal es igual a Q y en equilibrio el costo marginal es igual al precio de equilibrio, al precio de X, que es 20, este empresario va a vender a un precio de 20 y va a ofrecer 20 unidades. Esa es la cantidad que maximiza el beneficio empresario. ¿Cuál va a ser el beneficio que va a obtener este empresario? Bueno, nuevamente, va a ser la diferencia entre sus ingresos totales y sus costos totales. El ingreso total surge de multiplicar precio por cantidad, es decir, 20 por 20, y los costos totales de estructura de costos que nos da el enunciado. Si nosotros reemplazamos con los datos, tenemos que el beneficio de este empresario va a ser de 128. ¿Cuál va a ser la condición para que los beneficios sean normales? Es decir, que los beneficios sean 0. Bueno, la condición va a ser que el costo marginal sea igual al costo medio. Si nosotros del costo total obtenemos el costo medio total, es decir, dividimos todo por Q, nos va a quedar esta función de costo medio, 0,5Q más 72 dividido Q. Si esto lo igualamos al costo marginal, es lo que tenemos acá arriba. 0,5Q más 72Q es igual a Q. Acá lo que puedo hacer, como tengo un Q dividiendo a 72 en el denominador, puedo multiplicar ambos miembros por Q, se mantiene la igualdad, y se me despeja el 72 dividido Q. Después si despejamos, nos queda que Q va a ser igual a 12. Es decir, el costo marginal va a ser igual al precio de mercado, que va a ser igual a Q, es decir, va a ser el P igual a 12, va a ser el precio de los beneficios normales. Es decir, cuando el empresario venda a un precio de 12 unidades, sus beneficios van a ser normales. ¿Cómo podemos ver si los beneficios son normales? Bueno, reemplazando precio en cantidad, en este caso, en la función de beneficio total. Si reemplazamos por 12, nos queda justamente que los beneficios son 0. Bien. El punto C nos decía que teníamos que la demanda del mercado disminuía a 5.000, antes era 12.000 menos 200 por el precio, ahora va a ser 5.000 menos 100 por el precio. Y la oferta se mantiene igual, en 400 por el precio. Si nosotros igualamos demanda con oferta, obtenemos que el precio que maximiza los beneficios va a ser ahora 10. Recuerden que antes el precio que maximizaba los beneficios era 20. Ahora, producto de que la demanda del mercado disminuyó, el precio de equilibrio va a ser 10. Costo marginal tiene que ser igual al precio de mercado, que va a ser igual a la cantidad de mercado, esto justamente por la estructura de costos que tenía la empresa, el costo total. Entonces nos va a quedar que este empresario va a cobrar un precio de 10 y va a vender justamente 10 unidades. ¿Qué pasa cuando queremos obtener los beneficios de este empresario? El beneficio de este empresario va a ser en este caso ahora 22, va a ser beneficios negativos, va a estar perdiendo este empresario cuando venda a un precio de 10 unidades. Entonces, la pregunta es, si la empresa está perdiendo, ¿le conviene seguir en el mercado o no? En principio podemos decir que sí le conviene seguir en este mercado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que los costos fijos de esta empresa son 72. Es decir, que si produce, la empresa solamente va a perder 22. Le conviene seguir produciendo.
¿Por qué? Porque si esta empresa no produjera nada, su nivel de producción fuera 0, los costos totales de esta empresa serían 72. Y eso es lo que perdería. Si la empresa no produjera nada, tendría ingresos totales 0. En cambio, los costos totales serían 72, que son iguales a los costos fijos. Entonces estaría perdiendo 72. Entonces, en este punto, la empresa solo pierde 22 porque puede pagar 50 de esos 72 que sí o sí tiene que pagar. Entonces, le va a convenir seguir produciendo porque cubre sus costos variables. Fíjense que el ingreso total, cuando produce 10, va a ser 100. En cambio, sus costos variables van a ser justamente 50. Y en términos gráficos, lo vemos, acá hay varias curvas, así que lo vamos a ir viendo de a poco. En primer lugar tenemos acá tenemos el precio de mercado que era 20, el precio original con la demanda original, y la función de costo marginal, que es la línea gris, en el punto en que se igualan, acá, era el primer punto de equilibrio de este empresario, cuando vendía un precio de equilibrio de 20 y una cantidad de equilibrio de 20. Y el segundo punto de equilibrio va a ser cuando la función de demanda se reducía a 5.000 menos 100 por el precio de X. Acá vamos a tener que el precio del mercado va a ser 10, y cuando se iguala con el costo marginal, la cantidad de equilibrio va a ser también 10. A ver, me olvidé una cosa. Ahí. Después vamos a tener esta línea verde va a ser cuando el precio sea 12. Recuerden que cuando el precio era 12, era el precio de que los beneficios eran normales. Acá cuando se cruza con la función de costo medio, que es esta curva azul. Ahí cuando el costo medio se hace mínimo y se cruza con la demanda a un precio de 12. En este caso los beneficios van a ser 0, van a ser beneficios normales. Y algo más, no, nada más. Costo medio variable, bien. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan Pedro? 8 menos cuarto en este momento. Bien. Que es una más, ¿te parece? Sí. ¿O querés cortar acá? No sé, No, como por ahí quieras. podemos cortar acá, sí, porque después quedan, yo decía, ver directamente los ejercicios 10 y 11, que parecen un poco más largos. Directamente, ¿no? Sí, son los impuestos. Los ejercicios Yo que vienen tenía ahí, 1, 3, 4, 5, 10 y 11. Perfecto, dale, sí, cortemos y sí, que son interpretaciones, digamos, exacto. sí. Ejercicio Se 6, usan las conclusiones, digamos. exactamente, ejercicios 6, 7, 8 y 9 son Tienen que más... ver con repasar las consideraciones que se ven. Bueno, dale, hagamos así. Frenemos 10 minutos. Son 7, 8 menos cuarto. ¿Qué volvemos? 8 menos, a las 8. A las 8. Si quieren volvemos a las 8 y ahí seguimos con lo que queda del Dale, práctico vamos con el 10 y el 5 11. y vamos con Monopoly. Dale, perfecto. Nos vemos en un rato. Estás muteado, Juan Pedro, me parece. Ahí está. Perdón. Bueno, bienvenidos una vez más. Gracias, Pablo, por avisarme. Si no, iba a estar media hora hablando para mí. La idea entonces es ahora ver rápidamente, o no tan rápido, pues son un poquito largo, las implicaciones, el desarrollo y las implicaciones de 2 ejercicios que tienen que ver con justamente la aplicación de lo que estamos viendo. Voy a compartir pantalla. Seguimos siempre en el punto, digamos, del ejercicio 5. Y la idea es tomar el punto 10, el ejercicio 10, y ahí vamos a ver una aplicación. El libro propuesto por la cátedra trabaja extensamente el tema de aplicación de mercados competitivos. Como ustedes saben, el mercado competitivo, o mejor dicho, de competencia perfecta, es tan perfecto que casi no es de competencia. Esta ironía lo ha dicho mucha gente, digamos, tiene ciertos supuestos que, bueno, más allá de las críticas del modelo, nos sirve como punto de referencia. Entonces, en estas visiones de la microeconomía, el modelo de competencia perfecta y los mercados competitivos nos sirve como punto de referencia
para después desarrollar otros modelos ideales, como veremos, de monopolio, oligopolios y demás. En todos los casos, igual, siempre con la visión tradicional neoclásica que tiene la materia, y obviamente hay otras visiones alternativas que no consideran, sobre todo a las empresas con la visión pasiva, que la consideran este tipo de teorías. Pero digamos, el modelo de competencia perfecta, sea como sea, es un buen punto de referencia y de línea de base para hacer muchas cosas. Entre las cosas que se pueden hacer es sacar algunas aplicaciones y conclusiones. Veamos este ejemplo, donde hay un mercado compuesto por funciones de demanda y oferta lineales, nos va a pedir sacar el valor de equilibrio, ya lo sabemos hacer, y después aplico un impuesto, o sea, acá va a haber un tercer invitado, además de la fuerza de demanda y el mercado en este enfoque de equilibrio parcial, en este mercado particular. Vamos a tener al Estado que quiere recaudar impuestos para hacer un montón de actividades, financiar, que no sabemos cuál, pero el punto es esa lógica recaudatoria por parte del Estado. ¿Qué implicancia tiene o cómo altera el equilibrio? Y por ende va a haber que encontrar un equilibrio. Y después ver el impacto de ese impuesto. Y ahí vamos a traer otra vieja conocida, que son, otro concepto viejo conocido, que es el de los excedentes. ¿Ok? Ese es un poco el recorrido. Entonces, primera parte, bueno, resolución de los valores de equilibrio, es decir, va a haber como dos momentos para explicar el desarrollo del ejercicio, antes de impuesto y después de impuesto. El inciso A es obviamente antes de impuesto. Lo que ustedes están viendo acá es la cantidad demandada y ofrecida, usamos las funciones que nos da el ejercicio, esto es bastante simple, reemplazamos en términos de precio ambas funciones y en igualdad, porque estamos buscando el punto donde están en las dos funciones, despejamos los precios de un lado y los términos autónomos del otro, llegamos a que es 60 PDA. El sub A es el bien, acá. No tiene mucho sentido porque siempre estamos hablando del mismo bien. Podrían sacarlo si quieren cuando lo escriben en casa o lo practican. No va a haber un bien A y un bien B en este mercado o razonamiento. Es el precio del bien. ¿Sí? Bueno, y llegando a la conclusión de que el precio de equilibrio del mercado antes de impuestos es de 10. Esto es simple, esto ya lo sabe hacer todo el mundo. Luego hay que sacar las cantidades es muy simple. Si esto es 10, si el precio de equilibrio del mercado es 10, bueno, indagando en la oferta o indagando en la demanda, me encuentro las cantidades ofrecidas y demandadas que coinciden. Poniendo el precio acá o poniendo el precio acá, en ese punto justamente son iguales, voy a encontrar las cantidades. Con lo cual voy a tener el par ordenado de precios y cantidades que satisfacen el equilibrio. Eso es lo que hace en esta segunda parte. Lo toma, por ejemplo, en la oferta, dice si la oferta es 20p y el P es 10, bueno, la cantidad ofrecida, que en ese punto va a ser igual a la demandada, será de 200. Hasta acá creo que no hay mucho misterio. Todos lo entienden esto. Bueno, acá está la representación gráfica que va a ser muy útil. Es decir, esta es la función de oferta, está acá, la función de demanda está acá, se grafica en la forma siempre inversa que hacemos en el eje o en el espacio cartesiano precio-cantidad. Esta es la función de demanda, esta es la función de oferta, y acá encontramos ni más ni menos que el precio de equilibrio, antes del impuesto. No antes, en términos, hay un término temporal, antes en el análisis del impuesto. A un precio de 10, las cantidades demandadas y ofrecidas es 200. Y esas cantidades demandadas y ofrecidas, decimos cantidades demandadas y ofrecidas porque coinciden. Y coincide el precio. O sea, lo que paga el demandante o los demandantes es exactamente igual a lo que recibe el oferente. Hasta ahí creo que no hay ningún tipo de inquietud. Ahora bien, viene el gobierno impone un impuesto. El impuesto puede ser absoluto, como está acá, donde dice hay un valor concreto de 3 pesos por unidad de vendida, o bien también puede ser una proporción, 15%, etc. ¿Sí? Acá trata de 3 pesos por unidad vendida. ¿Cuál es el secreto para resolver este ejercicio? Primero, uno intuitivamente puede saber que si acá hay un tercer invitado, que todavía no está en este gráfico, pero lo podemos ver, o lo vamos a presentar, no es es el Estado que tiene que recaudar y poner un impuesto. O sea, uno intuitivamente sabe lo más probable que va a pasar, que lo que uno espera, si yo les preguntase, no hace falta que me respondan a través de los audios abiertos, ¿qué esperan que no el Estado? Bueno, que el Estado genere entre un nuevo punto de equilibrio, una nueva situación,
que va a tener dos consideraciones importantes. En primer lugar, lo más esperable es que se transaccionen menos unidades en este mercado por la imposición del impuesto. Pero lo segundo y lo más importante es que vaya a haber una diferencia entre lo que pague el vendedor, perdón, entre lo que paguen los demandantes y lo que reciba el oferente o vendedor. Ahora ya no va a coincidir ambos precios. El precio que observa y paga el demandante no es el mismo al precio que observa y recibe el oferente. La diferencia entre ambos no va a ser ni más ni menos que 3 pesos por unidad vendida. Esto es el impuesto. Entonces, la forma de resolverlo, hay una forma gráfica muy útil, y es ver esa discrepancia. Es decir, nos vamos a mover para este lado, menos cantidades de equilibrio con respecto al original, pero además va a haber una brecha entre los precios. Este quizás será el precio, por ejemplo, hago cualquier punto, después lo vamos a ver bien. Por ejemplo, va a haber una cuña entre el precio que paga el demandante y el que recibe el oferente. Esta diferencia no va a ser ni más ni menos que el impuesto. Entonces, vamos a quizás estar comercializando menos unidades y va a haber una diferencia. Algo va a pagar el demandante y algo distinto va a estar recibiendo el oferente. La diferencia justamente es el impuesto. ¿Cómo se resuelve matemáticamente? Bueno, es muy simple, es buscando estos puntos. ¿Y cómo puedo hacer impactar el impuesto sobre la oferta? Entonces es como una suerte de desplazamiento. O impactar el impuesto sobre la demanda. Es como que yo desplazo considerando, para que hago uno u otro es lo mismo, porque me va a dar acá o acá, después por diferencia saco el otro, pero lo que quiero que entiendan que este desplazamiento es merced a considerar a este tercer actor que no tenía en cuenta antes. Acá lo que hicimos es, el impuesto es 3 pesos por unidad de producto, esta lo voy a trabajar sobre la función de oferta, la función de oferta dijimos que era 20 por P, saco la forma indirecta de la función de oferta, y me queda el precio de A, es igual a 0,05 por Q de A. ¿Qué es esto? Es la oferta. Es la oferta, no cambié nada, es la oferta que estaba dada. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto dado vuelta, para decirlo coloquialmente. Bueno, ahora, lo que hago acá es impactarle estos 3 pesos del impuesto. ¿Sí? O sea, a la función de oferta, digo, para cada unidad ahora va a haber una situación distinta. Es como, paren que borro acá, lo que estoy haciendo yo es tratar o impactar el impuesto sobre la oferta. Después vamos a ver, esto es interesante porque es lo mismo que yo si lo hubiese hecho sobre la oferta y sobre la demanda, es exactamente lo mismo, pero digamos, básicamente lo que hago es como que el impacto, ¿sí? La oferta, entonces voy a encontrar este punto y este punto, ¿ok? Y en consecuencia voy a encontrar el valor de equilibrio y voy a encontrar los dos precios distintos. Es decir, decía, a la oferta, antes de impuesto, ahora le pongo los 3 pesos por unidad de producto. Esta es la oferta con impuesto. ¿Sí? Lo que hago acá es despejar y voy a encontrar una nueva función de oferta, que es esta función de oferta desplazada. Acá lo hago en términos, digamos, lo que hice es volver a despejar en términos de... Básicamente lo que hice es despejar Q de la función para dejarlo en la forma indirecta, y en la forma directa me queda la cantidad ofrecida es 20 menos P menos 60. ¿Qué es este menos 60? Es con el impacto del precio. Lo que tengo que hacer después es considerar de nuevo el equilibrio del mercado con la función de demanda igual a la función de oferta. Pero la función de oferta tiene considerado el impuesto. Insisto, esto podría haber sido equivalente si en vez de imponer, o lo pueden ver en algunos libros o en algunos manuales, que legalmente se legisla sobre la oferta, sería exactamente equivalente a que si ese monto estuviese sobre la función de demanda. En otras palabras, a que si yo desplazase la demanda por acá. ¿Ok? Entonces, reestimo el equilibrio del mercado, la función de demanda, la función de oferta, saco este valor y encuentro que el precio, básicamente es esto, despejando precios por cantidades, es igual a 11. ¿Ok? Es decir, yo lo que estoy encontrando, para que ustedes se ubiquen en la gráfica, esperen que voy a borrar todo, lo que estoy diciendo es, estoy desplazando la función de oferta. ¿Por qué hay dos ofertas? En realidad es la misma oferta, lo que tiene la segunda oferta es que considera el impuesto, y lo que encuentro acá no es ni más ni menos que este valor, de 11. Si yo encuentro este valor de 11, después voy a encontrar cuántas son las cantidades transaccionadas en este mercado.
mercado, perdón, poniendo 11 en la función de oferta o de demanda en cualquiera de las dos. En la función de oferta con el impacto del impuesto. Acá está puesto en la función de demanda, entonces lo que dice es, si el precio es 11, lo cargo acá sobre la función de demanda, ¿cuántas son las cantidades? Bueno, se resuelve bastante simple, acá reemplazo por 11, y las cantidades de equilibrio, de este no equilibrio, son 160. Entonces, básicamente encontré este punto. A partir de este punto, encontré este punto. A ver si está... Ok. ¿Sí? Bueno, ahí está. El efecto del ingreso. Ahora, paren que no terminó el razonamiento. Hasta aquí, esperen porque me olvidé sacar, faltaría sacar otro precio. Bueno, ahora lo vamos a hacer, seguramente viene después. Que es este otro, me falta este otro punto. Porque lo que yo les decía es que hay una discrepancia, es decir, se van a transaccionar 160 unidades, distintas a las 200 originales, se transaccionan menos por la dinámica del impuesto. El precio que pagan los consumidores va a ser 11, pero el precio que reciban los oferentes va a ser distinto, seguramente, y la diferencia seguramente tendrá que ser de 3 pesos, que es lo que se lleva al Estado. Eso es lo que vamos a ver en lo que sigue a continuación. Bueno, el impuesto es de 3 pesos unitarios. ¿Cuánto recauda el Estado? Bueno, es muy simple. Si sabemos que las nuevas transacciones son 160 por 3 pesos por unidad de producto, recauda 480 pesos. Y acá está lo que le quería decir hoy, en forma un poquito más prolija. Entonces, vamos a repasar los valores. Esta es la situación original, 210 antes de impuesto. ¿Ok? Es este punto que está acá. Esta es la situación original. Viene el Estado, impone 3 pesos por unidad de producto. Lo que hago yo es impactarlo en uno o en otro. Yo también lo podría haber hecho sobre la demanda. Yo podría haber cambiado la demanda acá y me daba exactamente lo mismo. En este caso elegimos hacerla sobre la oferta. ¿Okay? Entonces decía, miren un segundo el razonamiento. Antes de impuesto, situación, cantidades 200, precios 10. Después de impuestos, yo encontré esta nueva oferta, donde acá está impactado el 3 pesos por unidad de producto, y encuentro un nuevo precio que es igual a 11. Pero este es el precio que pagan los consumidores, que pagan los demandantes. Los oferentes, en realidad, van a estar parados sobre la función de demanda de siempre, que es 8. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, eso es muy simple, es poniendo 160, que son las unidades que efectivamente se transaccionan, en la función de oferta original, en la que no tiene el impacto del impuesto. O sea, lo encuentro de esta manera. Entonces, si yo pongo 160, la famosa función que creo que era Q por 20, esperen que, no, bueno, lo dejo, a la función original, a esta, ¿sí? Si yo acá pongo 160, esto me va a dar que es 8. Y justo, ¿ok? Sobre acá. Lo que estoy diciendo es si yo pongo 160 en la función de oferta, me va a decir que es 8. Entonces, veamos qué es lo que pasó. Y la diferencia entre 11 y 8, que son 13, es justamente el impuesto. Entonces, repito para no ser desprolijo con la explicación. Situación original antes de impuesto, nosotros tenemos el punto 10, 200. O sea, a un precio de 10 pesos por unidad de producto se transaccionan 200 unidades. Ahora, el precio de este par lo pagan los dos. Perdón, los pagan los demandantes y los reciben los consumidores. Lo que quiero decir es que hay un solo precio vigente del mercado. Ahora, con el impuesto, esto era antes del impuesto, con el impuesto lo que va a pasar es que los consumidores o demandantes, perdón, vamos a poner mejor demandantes, van a pagar un precio de 11. Y los oferentes van a recibir un precio de 8. Y las transacciones que se van a hacer en este mercado van a ser de 160. Obviamente la diferencia entre 11 y 8 es igual a 3, que es lo que recauda el Estado por cada una de las 160 unidades. ¿Ok? Entonces, primera conclusión y aplicación del modelo competitivo con el impuesto. El impuesto generó menor transacciones en este mercado y generó una brecha, una cuña, una distancia, una diferencia entre el precio pagado por el oferente, pagado por el demandante y el cobrado por el oferente. ¿Ok? Esto es lo importante del razonamiento. ¿Sí? Esta diferencia. Antes los dos precios, el precio era uno solo, ahora hay dos precios distintos. ¿Qué queda ahora por hacer? Bueno, preguntarnos
¿Y sobre quién recae el impuesto? Uno paga más que antes, otro recibe menos que antes, los dos pagan lo mismo, los dos ya sabemos que no, que pagan distinto, pero efectivamente, ¿quién hace el esfuerzo económico? Y acá vamos a traer a colación otro concepto ya conocido, que es el de excedente. Veamos qué pasó con las recaudaciones y los excedentes. En términos gráficos o geométricos, ustedes saben, acá trabajo con precios, pesos por unidad de producto, acá por cantidades, kilos, litros, etc. No trabajo con valores de pesos totales, ¿sí? No trabajo. Ahora, ¿lo puedo ver? Sí, con la noción de superficie. Por ejemplo, haciendo precios por cantidad, tengo el ingreso o el gasto, puedo sacar el excedente del consumidor, el excedente del productor, es decir, la noción de superficie en estos gráficos me sirve para sacar los pesos totales. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar trabajando ahora para ver las implicancias del impuesto. Entonces, continuemos con el desarrollo que está aquí. Primer tema, ¿cuánto es el impuesto? Es las unidades que se transaccionan en el mercado por el impuesto por unidad de producto 3. 3 por 160, 480. ¿Cómo se mide esto en pesos totales? ¿Ok? Perdón, el 480, después lo van a ver, es muy fácil, es 3 pesos por 160, sería este rectángulo. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver que está pintado. A ver, veamos qué pasó con el excedente del consumidor. El excedente del consumidor antes del impuesto, a ver si alguno se va dando cuenta, esto justamente lo dimos la clase pasada, es el triángulo adscripto debajo de la función demanda entre el precio del mercado que pagan los consumidores y la función de demanda. ¿Okay? Estoy de nuevo antes del impuesto. Estoy haciendo el razonamiento antes del impuesto. ¿Cuánto era el excedente? Bueno, básicamente es este triángulo. ¿Sí? Este triángulo me dice que para las unidades anteriores a 200 había algunos consumidores que estaban dispuestos a pagar más de 10. Esa diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar más de 10, ese está dado por esto, por las 200 unidades, dividido 2, sacamos la superficie del triángulo, me da que es 500 pesos. O sea, el excedente del consumidor antes del impuesto es de 500. Está pintado ahí. Ahora, el excedente del consumidor, después del impuesto, es más pequeño. Fíjense, ¿cuál sería ese excedente del consumidor? Este triangulito que está acá. Porque ahora los consumidores no pagan 10, sino que pagan 11. Y no transaccionan 200 unidades, sino 160. Entonces, básicamente, este triángulo se hizo más pequeñito. ¿Ok? Es el que está más oscuro acá. Primera conclusión. Menor excedente del consumidor. Pérdida excedente del consumidor, bueno, 180 pesos. Es básicamente la diferencia entre digamos, los dos excedentes, que es casualmente lo que habíamos visto en el parcial, ¿se acuerdan cuando lo explicamos? A ver, ¿y cuál sería? Básicamente lo que se pierde es esta figura que está acá. ¿Sí? A ver si la puedo pintar. Es esta que está acá. Es este rectángulo más este triangulito. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Va de nuevo. Esto es lo que se pierde, lo que quedó acá más clarito. ¿Sí? Y acá hay dos componentes. Uno dice, de esos 180, 20 son parte de la pérdida social neta del consumidor. La pérdida social neta del consumidor es la diferencia entre 200 y 160 por 11 menos 10 dividido 2. ¿Qué es todo ese 200 menos 60? Estoy sacando la superficie de este triangulito. ¿Por qué este triangulito? Porque este triangulito no se lo apropia a nadie. Y este otro que perdió el consumidor, esto es parte del impuesto. Porque si nosotros vemos cómo se mide el impuesto, veamos el impuesto. El impuesto va a ser 160 por la diferencia entre 11 y 8. O sea, este rectángulo, es la recaudación del impuesto. Entonces, ¿de qué se alimenta esa recaudación de impuestos? En parte del excedente del consumidor que se pierde, que es este rectángulo pintado acá, y en parte va a ser de un rectángulo que lo va a aportar otra persona, que son los oferentes, ya se darán cuenta. Pero este triangulito chiquitito no se lo apropió nadie. ¿Ok? Y básicamente, ¿por qué? Por la diferencia entre las unidades transaccionadas menores. Esta diferencia es lo que se llama pérdida social neta y en este caso que responde al consumidor. Ahora, lo que tenemos que hacer para concluir el análisis de entre comillas, bienestar, tenemos que ver qué pasó con el productor, que seguramente ya se dieron cuenta, porque el productor va a tener algo similar. Antes cobraba 10, ahora cobra 8, el excedente del productor va a ser menor, la diferencia del excedente del consumidor en parte va a ser volcada para el impuesto y en parte se va a perder. Bueno, va de nuevo todo el razonamiento, pero ahora por el lado
del productor, el excedente del productor antes de impuesto era igual a 1000, básicamente era este, a ver si está pintado, era este triángulo que acabo de pintar, 10 a 200, a 0, ¿sí? Este triángulo que está ahí pintado, que es 1000. Ahora, esa superficie obviamente va a ser menor, porque ustedes ya seguramente lo pueden visualizar. Después del impuesto lo que recauda es 8 por 160, ¿ok? Es un triángulo menor. Ese triángulo menor es de 640. Siempre la mecánica es lo mismo, la superficie del triángulo es base por altura sobre 2. Si saben sacar cada uno de los lados, lo dividen por 2, le da 640. 640 es este triángulo más oscuro. ¿Okay? Entonces, antes tenía este triángulo grandote, el productor, ahora tiene este más oscuro. Obviamente lo que perdió es esta diferencia, esta figura media extraña, que es un triangulito más un rectángulo. El rectángulo, en rigor de verdad, se lo lleva a la recaudación y este triangulito no se lo lleva a nadie, que es lo que vamos a ver a continuación. La pérdida del excedente del consumidor es de 360, o sea, esta figura media raronga es 360. ¿Cómo la sacan? Haciendo la diferencia de los triangulitos. Triangulito grande al principio, triangulito más chico por el impuesto, diferencia de triángulos 360. ¿Ok? 1000 menos 640. Siempre son pesos. ¿Está? En términos gráficos son... Pero... en términos gráficos, de nuevo, es este triángulo menos este triángulo. Conclusión, te queda esto. Este primer rectángulo se lo lleva el Estado y este triangulito chiquito no se lo lleva a nadie. Este triangulito chiquito, ¿cómo se mide? 9 base por altura sobre 2, es 200 menos 60, es un lado, es este lado, a ver, lo quiero hacer prolijo. Ahí está. Este triangulito es 200 menos 160 por 10 menos 8 sobre 2, y da 40. ¿Ok? Y los restantes 320 constituyen la parte que se llevan los productores. Es decir, 40 se pierden de excedente del productor que no se lo lleva a nadie. Este triangulito que acabo de pintar. El consumidor pierde 20 que no se lo lleva a nadie. A su vez, en realidad el productor no pierde 40, pierde más de 40, pierde 360. Ese 360 se compone de 40 que no se lleva a nadie y 320 que se lleva al Estado. Algo similar pasó con el consumidor pierde 180, donde 20 no se lo lleva a nadie y 160 se lo lleva al Estado. Conclusión, lo que se lleva al Estado es 320, 320, ahí está, señal del pulso, más 160, que da la suma de 480. Es decir, estos son pesos totales, ¿sí? Y uno puede decir, ¿de dónde vino? ¿Quién soportó el impuesto? Bueno, el impuesto soportó de los 480 pesos que se recaudó, ustedes lo pueden ver gráficamente en términos de estos rectángulos. En realidad el impuesto cayó sobre las dos, sobre consumidores y oferentes. Este triangulito más chico lo pusieron los consumidores, y este triangulito un poquito más gordo lo pusieron los productores. ¿De qué dependerán, obviamente, esos rectángulos? De la forma de la curva de oferta y demanda. Ahí después van a ver una relación con la elasticidad, no sé si lo llegamos a hablar, pero básicamente, si ustedes cambian la forma de las funciones, los triángulos y los rectángulos toman otra forma. ¿Está bien hasta acá? Entonces, vamos a sacar los elementos del ejercicio, ¿sí? Porque tienen cierta longitud o tardan un rato en resolverse. Primer punto, teníamos una oferta y una demanda, ¿sí? Sacamos su equilibrio y encontramos que el equilibrio es 210 antes de impuestos. Después viene el Estado, pone un impuesto, se rompe esta identidad entre precio pagado y precio cobrado por el demandante y precio cobrado por el oferente. Esa diferencia no es ni más ni menos que el impuesto. En este caso fue de 3 pesos en una diferencia que fue de 11 a 8. ¿Cómo sacamos estos puntos? Muy simple, impactando el impuesto o en la oferta o en la demanda, es lo mismo. Yo hice impactándolo en la oferta y encontré una nueva oferta incluyendo el impacto de los 3 pesos. Podría haber hecho sobre la demanda, es exactamente, me hubiese dado lo mismo. En otras palabras, en vez de hacer esta curva que está acá, yo podría haber hecho una acá. Y me daba lo mismo, porque allá acá hubiese encontrado el punto 160 y 8. Y después, para encontrar este punto, ponía 160 en la función de demanda original y encontraba que el precio era 11. ¿Ok? Y la segunda gran parte de este ejercicio es ver quién soporta el impuesto.
Porque uno podría decir, bueno, cae sobre el oferente o cae sobre el demandante, pero la importancia es efectivamente quién lo termina pagando. Entonces uno cuando tiene una charla de café y se pone un impuesto a una actividad, digamos, no sé, a determinada actividad, y uno dice sobre quién cae o incide el impuesto, uno tendría que ver, bueno, en un enfoque de equilibrio parcial para la microeconomía tradicional, tendríamos que ver quién aporta a ese impuesto. No necesariamente sobre el que está pensado el legislador en el momento que sanciona un impuesto, no necesariamente ese actor en términos legales que tiene la obligación de liquidar el impuesto es el que lo soporta económicamente. ¿Okay? Acá quedó claro porque podríamos haber dicho que formalmente la obligación de cobrarlo era a los oferentes o a los demandantes en nombre del Estado, pero terminamos viendo cuál es la incidencia económica. Pablo, ¿preguntas hasta acá? No, hasta acá todo bien. Ok. Ninguna duda. Bien. Bueno, la pérdida social neta es el agregado de los dos triangulitos que no se llevó nadie, ¿no? Los 20 y los 40. Bien. En caso de aplicarse un subsidio de 3 pesos por unidad, esto implicaría el inverso del caso anterior, es decir, que se desplazaría la oferta hacia abajo. No sé si hacemos esto, Pablo, no se me hace muy largo, paso al otro. ¿Qué Si querés opinas? pasar a otro, sí. El subsidio, a ver, bueno, no, pasemos al otro. Entonces, cierro acá con el tema del impuesto, que sé que tiene cierta complejidad, pero es importante. Esto después cuando ven Finanzas Pública 1 es el ABC, la línea base que ustedes van a tomar. Está lloviendo con todo, se escucha el ruido, es la chapa del techo. Decía el ABC de Finanzas Públicas, trabajar con este enfoque de equilibrio parcial. Esto también uno lo puede aplicar a un montón de otros, digamos, si se quiere, juegos, entre comillas, o análisis sobre el equilibrio parcial, así como hicimos en la dinámica del impuesto, lo podemos hacer en la dinámica sobre un subsidio, sobre cuando vean comercio internacional, sobre situaciones en impuestos que tienen nombres específicos en el comercio internacional. Lo podemos hacer sobre precios máximos y precios mínimos. Es decir, la idea es cómo aplico los enfoques de equilibrio parcial con las nociones de precios y cantidad de equilibrio y con diferencias que van a aparecer porque hay un tercer actor o porque hubo alguna modificación, algún tipo de intervención, etc. Pero esto nos da como una caja de herramientas para poder entender ese problema. Eso es lo que quiero decir. ¿Dudas? Si no, sigo. Dale. ¿Está bien hasta ahí? Voy entonces al... Vale. Voy al... ¿Cuál sería el 11? ¿No? Sí. Bien. Comparto el 11. Voy de nuevo con compartir. Ahí está. Bueno, el 11 dice, considere el caso del precio máximo del ejercicio 9 en el trabajo práctico número 2, que espero que esté puesto acá porque obviamente no me lo acuerdo. Cuantifique los efectos del bienestar de consumidores y productores, cuantifique el efecto neto en el bienestar social. Utilizando las mismas funciones de oferta y demanda de mercado, suponga que el gobierno establece un precio mínimo de 25. ¿Qué efecto produciría? Graficar y analizar los efectos del bienestar de consumidores, productores y el efecto social neto. De nuevo, cuando hablamos de efectos sobre el bienestar es en términos de excedente, en términos de sacar esta suerte de pesos que están dando en ciertos excesos de satisfacción de uno y otros actores en este equilibrio de enfoque parcial, a partir de un equilibrio determinado del mercado. O sea, siempre es un poco el juego lo mismo, tenemos un equilibrio en el mercado, acá lo tenemos. Tenemos las funciones que obviamente estaban en el ejercicio nombrado aquí, el 9 del TP2. Esta es la función de demanda y esta es la función de oferta. Y obviamente había un precio distinto al de equilibrio que era de 15, que era un precio máximo. Ustedes se acuerdan, cuando se hace un precio máximo es porque aparece un tercer actor, generalmente el Estado, que quiere, digamos, de alguna manera favorecer a alguno de estos dos actores, oferentes o demandantes. Cuando ustedes se acuerdan en precios máximos, tratamos de incentivar o favorecer a los demandantes. O sea, un precio máximo es un precio por debajo del precio de equilibrio del mercado, con la expectativa de justamente fomentar el consumo de ese bien. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Quizás porque es un bien prioritario para la sociedad y el Estado considera que se están transaccionando pocas unidades o cualquier otro tipo de explicación. ¿Ok? Bueno, partiendo de las ecuaciones originales de demanda y de oferta, nosotros sabemos que el precio del mercado obviamente era distinto, era de 20, ¿sí? Acá es
cuestión de reemplazar, despejar el precio. De nuevo, A no sirve para nada. La A chiquitita enanita que está acá es siempre el mismo precio. Perdón, siempre es el mismo bien, si no me equivoco. Digo, despejamos de 100 menos 2P es igual a 3P, juntamos las P de un lado, nos queda 5P de un lado y 100 del otro, paso el 5 dividiendo, el precio de equilibrio del mercado es 100. Perdón, 20. Si el precio de equilibrio del mercado es 20, la cantidad ofrecida y demandada es desde 60. ¿Ok? Básicamente, ¿cómo haces? Indagando 20 en la demanda o en la oferta. Si hicimos bien los cálculos, tiene que ser igual en el equilibrio. Ahora, el Estado viene y dice, no, fenómeno flaco, pero yo con un precio de 20 solamente se transaccionan 60 unidades, vamos a un precio de 15 para que se transaccionen más porque quiero favorecer la demanda. Bueno, hay una discrepancia, hay una diferencia. Si a mí me ponen un precio de 15, la demanda ya no va a ser 60, ¿sí? La demanda es cargar a la función demanda 15, me da que las cantidades demandadas son 70. Obviamente los oferentes no van a llevar lo mismo que antes. Si dicen, si el precio es 15 y no 20, van a llevar 45. ¿Sí? Obviamente las cantidades ofrecidas discrepan de las cantidades demandadas. ¿Por qué? Por la injerencia del Estado que dijo, che, tenemos que fomentar la demanda. 60 son pocas unidades. Quiero que se vaya más a 70. Ahora, el punto es que tenemos esta discrepancia. Bueno, ahí está lo que es ED, que es exceso de demanda, no excedente. Exceso medido en cantidades, esto de nuevo son cantidades físicas de un bien, del bien A, es de 25, ¿ok? Es lo que acabamos de marcar. Si el precio es de 15, habrá un exceso de demanda de 25 unidades, efectivamente se venderán 45. El mayor precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores por 45 es 27,5. Acá lo que estoy indagando es, ¿qué pasaría si, ahora seguramente este gráfico que nos va a dar más luz, más certeza sobre lo que estamos diciendo, me estoy preguntando algo distinto, es, ok, con el precio de 15 se transaccionan, los demandantes quieren 70 y los oferentes quieren llevar 45. La pregunta es, si no estuviese, o en otras palabras, si solamente se vendiesen 45 unidades, ¿quién estaría, ¿cuál es el precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores? O otra manera de decirlo es, indaguemos 45 en la función de demanda. Si la función de demanda es la que es 100 menos 2P, y yo digo, ¿qué pasaría si solamente se transaccionan 45? Que obviamente ya sé por qué hago este razonamiento, porque es lo que los oferentes quieren llevar cuando está el precio máximo. Entonces digo, ¿qué pasaría si? Bueno, habría algunos consumidores que estarían dispuestos a pagar 27,5. ¿Ok? Como si eso es muy simple, es poniendo la función de demanda 45 unidades, ni 60 ni 70, sino 45, que es el deseo del oferente post precio máximo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, vamos al razonamiento, a ver si están las rayitas punteadas. Perfecto, Pablo. Tenemos la función de oferta del ejercicio 2 de bla bla sa, 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 no me acuerdo de dónde, venía ya de los tiempos, y la función de demanda. Antes de la intervención del Estado, se transaccionan 60 unidades a 20 unidades, a un precio de 20. Hasta ahí todo bien, podemos sacar el gasto del consumidor que coincide con el ingreso del productor, porque justamente hay un mismo precio para ambos, y las mismas cantidades. El set precio-cantidad es el mismo para los dos, justamente ese es el punto de equilibrio. Digo, yo podría hacer, sacando así, uy, se me fue esto, no, sacando así, ¿cuánto es el gasto del consumidor, que es igual al gasto del productor? Sigamos, ahora viene esto y dice, no, che, mira, 60 son pocas unidades, quiero que sean transacciones más. Pongo un precio máximo, como dijimos, un precio máximo es un precio por debajo al precio de equilibrio del mercado, ven que está más abajo. Eso generaba, ok, efectivamente cumple el rol de hacer, si vos pones un precio de 15 y no de 20, los demandantes quieren 70 unidades. Ah, ok, pero los oferentes dicen, no, yo un precio de 15, con esos incentivos yo solamente llevo, bueno, no está dibujado ahí, creo que era 45, si no me equivoco. ¿No? Lo vamos a poner así con mi pulso loco, 45. Y sacamos un punto más, porque nos va a servir para pensar algunas cosas, y es, si solamente hubiese 45 unidades, ¿habría alguien que estuviese dispuesto a pagarla? Sí, hay algún grupo de consumidores que está dispuesto a pagar un valor más alto, que era creo 27,5. ¿Okay? Entonces tenemos en cuenta estos puntos, ¿no? O sea, punto original de equilibrio, 20-60. Viene el Estado y dice, fenómeno, 60 son pocas unidades, quiero favorecer la demanda, precio máximo igual a 15. Y analizamos 3 puntos, o mejor dicho, 2 puntos nuevos. Las nuevas cantidades de oferta y demanda con ese precio máximo, que sabemos que discrepa, y qué pasaría si
yo evalúo las cantidades que estarían dispuestos a llevar los oferentes a algún precio en la demanda. Bueno, a ver, excedente de los consumidores en el equilibrio, o sea, antes de esta, son los famosos triangulitos, ¿sí? O sea, es este triángulo antes del precio máximo, es este triángulo. ¿Ok? Es este triángulo. ¿Sí? Que en términos monetarios está obtenido. Es 50 menos 20, este lado, por este otro lado, que es 60 menos 0, 60 sobre 2. Me da 900. ¿Qué son 900? Pesos. El excedente del consumidor se mide en pesos totales. ¿Sí? Ok, que es el triangulito que está pintado ahí, mucho más lindo como lo hice yo. Segundo, excedente del consumidor con el precio máximo. Obviamente uno esperaría que mejore. Consume más a un precio más bajo, el triángulo es más grande. Y efectivamente es este triángulo, perdón, me perdí. 50, excedente con precio máximo, perfecto. Sí, es este triángulo, ahí está. Es esta área que está acá, ¿sí? Ahora les digo por qué. Excedente de los productores en equilibrio es el triángulo anterior que está aquí. Ahora después les digo por qué me frené en 45 y no en otro lado. Porque ahí podemos ver que si tiene efectividad o no la política. Pero sigamos, quiero avanzar con el excedente del productor en equilibrio, es 20 por 60, es 20 este lado, por el lado de 60, sobre 2, 600 pesos, de nuevos pesos, que es este triángulo. Y excedente de los productores con el precio máximo es este triangulito más chico. A ver, vamos a repasar. Efecto neto en el bienestar. Ahora lo vamos a ver, pero esperen que quiero borrar. Entonces, ya que tengo bien pintado esto, voy a hacer de nuevo los colores. Ahí está. Situación de equilibrio, excedente del consumidor antes del precio máximo, excedente del consumidor después del precio máximo. Si yo, obviamente esto implica en este razonamiento que estoy operando en esto. O sea, que lo que manda son las cantidades que hay, digamos, no se puede abastecer a 70, que es un poco la idea que tiene el gobierno, y es cuántas unidades se transaccionan a un precio de 15 y 45 unidades. ¿Ok? Esto lo habíamos visto cuando vimos en la clase 2 los efectos que podía pasar con el precio máximo. En términos de bienestar, el bienestar del consumidor ahora es este triángulo que tiene una forma muy particular. O sea, es la diferencia entre lo que paga, 15, y lo que está dispuesto a pagar, que es esto que está acá. En las unidades anteriores a 45. ¿Está bien esto para explicarlo? Entonces esto se compone de este triángulo, que va de 50 hasta acá, y de este rectángulo, que es lo que está sacado acá. ¿Sí? Acá está medido ese triángulo, es este, ¿ok? Que es la diferencia entre 50 y este precio de 27,5, que es el precio que estaría dispuesto a pagar un grupo de consumidores cuando solo se transaccionarían 45 unidades del mercado, este triángulo, más este rectángulo, que es la diferencia entre lo que efectivamente, entre ese precio y lo que pagan, porque está el precio máximo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que las cantidades vigentes que se transaccionan son 45, se está operando este precio, este es el nuevo excedente del consumidor, que me quede de esta forma de el rectángulo más el rectángulo. Bien, el excedente, voy a borrar los garabatos, va de nuevo. El excedente del consumidor antes del precio máximo es este triángulo que va de 20 de 0 a 60 de este lado y de 0 a 20, que es el dibujito que está pintado ahí, ¿sí? Es este que está acá. Ahí. Obviamente hay un rectángulo más chico, porque si él venda a 15 unidades, perdón, a un precio de 15, va a tener un excedente productor más pequeño, que es este rectángulo que está acá. Que me da 337. El efecto neto sobre el bienestar es este triangulito que está acá, que es igual a 93,5. Este se obtuvo de hacer esta diferencia entre el precio que estarían dispuestos a pagar a algún grupo de consumidores cuando las unidades transaccionadas son 45, si no me equivoco, con respecto al precio que pagan por el precio máximo. O sea, quiero hacer la conclusión para no confundir. Este análisis sobre el bienestar
trabajo con una hipótesis de un precio máximo que implica un precio por debajo del precio de equilibrio y con unas unidades transaccionadas realmente efectivas en el mercado dictadas por la oferta, con un precio distinto entre lo que pagan con respecto al punto de equilibrio original. Se transaccionan a 15 pesos. O sea, fue una política. Por supuesto puede haber otro tipo de escenarios, ¿no? Uno podría decir el Estado tiene herramientas para que efectivamente se trabaje en el punto donde es el objetivo de política, que se transacciona en 70 y no 60. Pero digamos, si eso no es efectivo, y si es efectivo el precio vigente del mercado, producto del precio máximo, pero los bienes que hay son los que hay, que son los que llevan los oferentes, estamos en un escenario 45-15. Y lo que hicimos es aplicar el análisis de los excedentes o del bienestar sobre ese nuevo set 15-45, comparando con la situación del consumidor y la situación del productor. Obviamente, similar al impuesto, no es lo mismo, si vos transaccionás menos unidades que una situación original, como es en este caso, la política de precio máximo, si no logra transaccionar más unidades, que es un poco el objetivo, y van a las unidades que hay, es lo que hay 45, obviamente siempre que hay una ruptura de unidades transaccionadas, como es en este caso, de 60 a 45, obviamente hay una pérdida social neta. Esto no se lo apropia nadie. ¿Okay? ¿Qué más? Acá Juan Bautista pregunta, ¿puede ser que en el cálculo del excedente del consumidor aparece 27,5 y después 25,7? Sí. ¿Es un error? Efectivamente, Bautista. Sí, sí, Acá, acá. Pará. Ya lo vi. Tiene razón. Paren, que borro. en la parte del Soy un rectángulo, poco sí. lento. Sí, Bautista, tenés razón. Este es el valor de cuánto sería lo que están dispuestos a pagar un grupo de personas si en el mercado solamente se ofrecen 45 unidades. Es este punto. Y efectivamente tenés razón. Para sacar esta historieta es este valor, este triángulo y este rectángulo. Sí, esto está mal. Está mal, sí, Eso. 27,5. Gracias, Juan Bautista. ¿Bautista era quién era? Sí, Juan Bautista. Pablo, por ahí se me hace muy larga. ¿Cómo venimos de tiempo? Son 9 menos ¿Voy con el 4. otro o vamos a Monopolio? Si querés presentar brevemente lo de precio mínimo, que tiene la misma lógica. Tiene la misma Y lógica. pasamos con Eso monopolio. Sí, paren que voy acá. Paren. Básicamente tiene una misma lógica. Esto lo van a ver también, está bien concreto en el libro. Básicamente hay dos situaciones antes de la actuación del tercer actor, el Estado, y después. O sea, acá tengo una situación de equilibrio donde la cantidad ofrecida y demandada coincide con un determinado precio. Después viene el Estado y dice, no, mira, yo quiero favorecer la oferta, porque 60 unidades son pocas, porque es un sector estratégico para mi sociedad, ese sector tiene que crecer, las empresas tienen que ser más grandes, o tienen que sumarse, lo que fuese. Entonces dice, yo quiero hacer un precio mínimo, o precio sostén. Esto en la historia argentina hay ahora y hubo en el pasado muchas veces, un precio distinto por encima del precio de equilibrio del mercado. La lógica es la misma, es fenómeno de un precio sostén, pero con ese precio sostén los demandantes serían muchos menos. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que analizar sería y preguntarme, ¿habría alguien que estaría dispuesto, y hacemos este análisis acá? Entonces, de nuevo, comparar las diferencias en cantidades en la situación antes de la imposición de la política, o sea, en este caso el precio mínimo, con lo que realmente se transacciona y la diferencia de precios y sacar los excedentes en uno u otro. Que bueno, es todo eso que van a ver acá, esto lo están viendo como una película, perdón, pero es básicamente el mismo razonamiento. En los dos casos supuse, insisto, que la política, hay una situación inicial sin la política de precios, con una situación final con la política de precios, en el caso del precio máximo para favorecer la demanda, en el caso del precio mínimo para favorecer a los oferentes, pero efectivamente hay una parte corta, que es la que te impone la realidad en las cantidades disponibles en ese mercado, cuando el precio no es de 20, sino es de 25, supongo en este caso. Entonces, en un precio como 25, muchos demandan, si bien digo, demandantes serían menores a 60, ¿no? Entonces eso es, la discrepancia serían menores, que seguramente 50, y uno se preguntaría, si fuesen 50, ¿cuánto estuviese el oferente dispuesto a llevarlo? Y ahí salen esos puntos distintos. Perdón si fue un poquito rápido, pero ¿qué hora estamos, Pablo? Son casi unos 10, 9 menos 10.
presentamos algo de monopolio, más pensando también en la autoevaluación. No sé, chicos, Dale. si tienen alguna... hay alguien en el chat, ¿qué dicen? Puede ser, sí, eso lo de Juan Eso lo de Bautista. Juan Gracias, Bautista, Juan sí. Bautista. Vamos un poco, hoy es medio tipo un popurrí, pensando, insisto, pensando en términos de la autoevaluación, que acuérdense, es obligatoria, pero sin nota, sino que sirve para ustedes para ver cómo están en la materia. Entonces, la estrategia que habíamos pensado, o que pensó Pablo sensatamente, era presentar algunos ejercicios claves de mercado, lo que estuvimos viendo recién de mercado de competencia perfecta y algunas aplicaciones, como veíamos recién con precio máximo, precio mínimo impuesto, y ahora vamos a ver algo de monopolio, muy rápidamente, muy Acá sucintamente. Valentino pregunta esto de si puedes mostrar rápido cómo sacaba el efecto neto. Que era el Perdón, cálculo del del triángulo. anterior. Sí. Sí, a ver, pará. ¿Estoy compartiendo? No. No. Ahí va. ¿Ahí se ve Valentino o no? Pará un poco. Bueno, este es el precio mínimo. Valentino, siempre la lógica es la misma. Vos tenés una situación, ahí está. Antes de impuestos, perdón, no antes de impuestos, antes de la política de precios, de regulación de precios, tenés que tener en claro este punto, ¿sí? Y después tenés que tener lo que pasa con el precio mínimo. Lo que está suponiendo estos dos casos es, viene la política, impone, en este caso, el precio mínimo. Ese precio mínimo es un precio por arriba del mercado, ¿ok? Es de 25, pero con un precio de 25, que el objetivo es muy loable, es expandir la oferta, que no se transaccionen 60, sino muchas más. Efectivamente, a ese precio de 25 no habría tantos demandantes. Fíjate que los demandantes, esta cantidad la estarían dispuestos a pagar inclusive por acá abajo. Entonces, habría mucho menos demandantes. Esos menos demandantes, de alguna manera, te dice, si no existiese alguna política de fomento para generar efectivamente las mayores cantidades, lo que pasaría es que los demandantes que estarían dispuestos a pagar 25 pesos serían solamente estos. Entonces, acá tenés una realidad. La realidad de las cantidades antes de la política y la realidad de las cantidades después de la política. A menos, insisto, que haya algún tipo de subsidio o fomento para que efectivamente se transaccionen acá las cantidades comercializadas. Ahora, el tema es, Valentino era, no me acuerdo, de 60 a 50 es el punto que tenés que considerar y te falta un punto más, y sería, si solamente se necesitasen 50 unidades y no 60, ¿habría algún grupo oferente que estarían dispuestos a llevarlo y a querer precio? Sí, y ese es este valor. Y con estos puntos sacas todo, ¿ok? Con estos puntos, situación de antes de la intervención del Estado, situación con la intervención del Estado, sacas todo. El triángulo que creo que decía Valentino es este de acá, que no se lo apropia este, ¿no? Como sacás ese, bueno, geométricamente es base por altura sobre 2, tenés que tener en claro estos valores y estos valores. Nada más. Que es lo que está puesto acá. ¿Para qué borro todos los garabatos? Ese que está ahí pensado por el último. ¿Ok? Bueno, perdón que fui medio rápido, pero quiero presentar el de monopolio, que es el otro. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Monopolio. ¿Estamos, Pablo? ¿Qué hora es? Ya estamos como sobre Unos la 10, hora, ahí. ¿no? Estamos en 9 menos 10 pasadas. Por ahí presentamos uno, Sí. podría ser. Bueno, el trabajo monopolio ya vieron con Daniel, sería hoy, jueves 22. Hay varios capítulos en el libro de la literatura. Está en clave la autoevaluación, por eso es nuestro apuro. Quizás nos lleva un poquito de tiempo la vista de examen, pero creíamos siempre que es una forma transparente y justa para que todos se queden tranquilos con su evaluación. Decía, monopolio básicamente es esta clase 9 y la clase práctica es el TP6, ¿sí? Bueno, lo de siempre, que acá Pablo pone muy gentilmente, está disponible en el aula 24 el espacio general de la guía completa con la resolución, más hay videos específicos para el ejercicio 1 y 2 nomás. Mirá, videos con resolución, estos videos grabados por nosotros, por distintos docentes de la cátedra. Es un práctico en corto, son solamente 3 ejercicios. Creo. Ok. Básicamente la maximización del beneficio monopolista o la maximización de beneficios sigue siendo, digamos, el FAB, la hoja de ruta o la regla de decisión en esta teoría que vemos
microeconómica neoclásica, en donde trabaja con la idea que los agentes lo que buscan es el máximo beneficio. Postulado que obviamente hay otras alternativas, pero en principio ese es lo que motiva a la empresa, tanto en competencia como monopolista o cualquier otra, y es la que le da la regla de decisión dado determinado set de parámetros y consideraciones. Política óptima de la producción, fijación de impuestos, esto es algo agregado, discriminación de precios, precios máximos, aproximación a la competencia, ganancia social neta. Bueno, esos son distintos temas dentro del monopolista. ¿Cómo se ve en la práctica alguno de ellos? Uy, este es re largo, por ahí vemos la parte A. Después está el impuesto, Sí. ¿ok? O sea, acá lo que vamos a trabajar es con una función de demanda. Ustedes saben que el monopolista enfrenta toda la función de demanda. Y la estructura de costo de este monopolista. Sabemos que no hay oferta, hay regla de oferta, todo esto lo vimos en la teoría. Lo que tenemos que construir para resolver, siempre lo mismo, con la regla esa de decisión, que es maximizar, hacer maximizar los beneficios, que a veces aparece como el pi. Esta regla de decisión es para responder a la pregunta ¿cuánto producir? O sea, lo que uno se pregunta es ¿cuánto producir? Y una vez que se pregunta cuánto producir, después sabe a cuánto vende. En el monopolista hay una situación muy particular, que él enfrenta toda la función de demanda, con lo cual si él resuelve cuánto producir, va a saber en función a la demanda a qué precio vender. ¿Ok? No hay mucho más que eso. La pregunta siempre es la misma, es ¿cuánto tengo que producir? Entonces, la regla de decisión, además de esta teoría que vemos nosotros, a partir de la maximización de beneficios para responder a cuánto producir, la respuesta a esa pregunta está en un punto, que esto deviene de los razonamientos marginalistas, en donde la última unidad que vendés, el ingreso que te da esa última unidad, es igual al costo que te sale. Porque esa, ustedes ya saben que esta materia es como que el equilibrio es la parte clave de todo, es una teoría del equilibrio. O sea, el equilibrio, es decir, en alguna manera, donde me freno para responder a la pregunta ¿cuánto producir? Es donde la última unidad, el ingreso marginal, o sea, el ingreso que te da esa última unidad es igual al costo. ¿Por qué? Porque si fuese distinto, pensémoslo por la negativa, no estaría en una situación de equilibrio. Si el ingreso de esa última unidad es mayor al costo, bueno, entonces seguir produciendo, ese punto no es de equilibrio, seguir produciendo más unidades que las que estás planteando. Y al revés, si la última unidad te da un costo mayor al ingreso, tiene que ser al revés, producir menos. Entonces, el único punto en donde vos decís, sí, estas son las cantidades que no tienen que ni aumentarse ni disminuirse, ergo, que estoy en equilibrio, es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. En competencia perfecta, además nosotros sabíamos que había algo muy particular, que el ingreso marginal en competencia perfecta siempre es igual al precio. El ingreso adicional de vender una unidad más es el precio, porque en competencia perfecta los oferentes son precios aceptantes. ¿A cuánto puedes vender una unidad más? Siempre a su precio. Acá no. Acá enfrentamos toda la función de demanda y eso va a tener discrepancia. Bueno, dicho toda esta cuestión introductoria, vamos a ir, no sé si vamos a llegar para más, al punto, a esta caja. ¿Ok? Después está el tema del impuesto y después está el tema de dos mercados. Y ahí entonces ven la discriminación. O sea, esto sería, la primera parte es responder a la pregunta ¿cuánto producir? La segunda parte es no, ¿cuánto producir? Pero interviene el stock con el impuesto. Y acá es ¿cuánto producir y a qué precio vender y en qué mercado? Si hay dos mercados que componen la función de demanda del monopolista. ¿Ok? Vamos a empezar por el inciso A. Ahí tenemos todo. El inciso A. Esta es la función, esta es la función de demanda. ¿Sí? La podemos dar vuelta, para decirlo coloquialmente, la podemos dejar en su forma indirecta. Acá estamos cantidades en función del precio, es la función de demanda que me da el ejercicio. Si yo despejo y pongo despejo precio en función de la cantidad, me da el precio es igual a 100 menos 4Q. ¿Por qué es esto muy importante dejarlo en su forma indirecta? Porque yo construyo la función de ingreso total, y la función de ingreso total es P por Q. Pero yo quiero dejar todo en función de las cantidades. Primer punto. Y segundo, ahí adentro tiene que estar incorporada la función de demanda. Entonces agarro la función de demanda en su versión indirecta, la pongo aquí, ¿ok? Que esto a su vez está en función de Q, por Q me va a quedar toda una expresión en términos de Q. Entonces me queda 100 menos 4Q, función de demanda del ejercicio, por Q, que es P por Q, para sacar el ingreso total, me queda una función del estilo 100 por Q menos Q cuadrado. Luego derivo, supongo que muchos ya están duchos para hacerlo,
que es la derivada del ingreso total con respecto a las cantidades, y me da que el ingreso marginal es igual a 100 menos 8Q. Entonces me queda en su forma indirecta, este es el ingreso marginal, que se mide en pesos por unidad de producto, este es el precio, que se mide en pesos por unidad de producto en la función de demanda, y esto me viene bárbaro porque puedo siempre entonces dibujar en este gráfico cantidades por acá, y acá pesos por unidad de producto. ¿Ok? Nos queda el espacio marshalliano de siempre. Bueno, dicho esto, tenemos la función demanda, está, supongo el dibujito, pero básicamente lo que hice es la función demanda en su forma indirecta y la función de ingreso marginal. Ahora seguro está el dibujito, por eso lo hago así medio rápido. Ahora bien, esa función de ingreso marginal que deviene de la función de demanda la tengo que contrastar con la función de sus costos, porque es el único que ofrece. Sabemos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable en el corto plazo. El costo fijo, decía el enunciado, que era 100. El costo variable es el costo medio variable por las cantidades. El costo medio variable tiene una forma un poco intuitiva y media tramposa, que era igual a Q. Cuidado con esto, puede confundir, pero el costo medio variable decía que era igual a Q, ¿no? El ejercicio. Entonces construyo la función y me queda 100, que es el costo fijo, más el costo medio variable por Q, que es el costo variable, ni más ni menos, que en este caso particular, solo en este ejercicio, me da Q por Q, o sea, Q al cuadrado. En este ejercicio. Esta es la parte particular, y esta es una parte de definiciones en términos de corto plazo. Bien, entonces la función de costo total me queda 100 menos Q al cuadrado. Derivo el costo total con respecto a las cantidades y me queda 2Q. Costo marginal igual a 2Q. ¿Cuánto es el costo que se agrega por producir una unidad más? 2Q. Y acá ya tenemos todas las herramientas que necesitamos para responder a la única pregunta que me interesa, que es ¿cuánto producir? La respuesta a esa pregunta es donde la última unidad marginal, el ingreso que te da, es igual al costo. ¿Y tenés una función particular en este ejercicio? Sí, lo tengo. ¿Tenés una función particular del costo? Sí, lo tengo. ¿El costo marginal? Bueno, lo igualo. 100 menos 8Q es igual a 2Q, despejo la Q, me da que Q es 100. ¿Qué es esto? Las cantidades de equilibrio que respetan que la última unidad que llevé, en ese punto, el ingreso que me da es igual al costo. ¿Ok? Es ni más ni menos la igualación de ingreso. De ingreso marginal con costo marginal. Y finalmente, ¿a qué precio vende? Bueno, es cuestión de ver las cantidades óptimas, o sea, las cantidades que resuelven la pregunta, responden a la pregunta del monopolista de cuánto producir, en este caso son 10, es la función de demanda, que es la que le va a decir cuánto está dispuesto el mercado a pagarle. El mercado, entendido, perdón, por los consumidores. Entonces, 10 por 4, eso hay que restarle al 100. Precio, 60. A ver si tenemos un dibujito. No. Mira, este. Sí, es ese. Sí, ahí estamos. A ver, acá tenemos todo. Paren. Paren que ahí está. Tiene un poco de delay cuando... Ahí está. Me freno ahí y corto. Tenemos la función de demanda lineal, conocida, graficada en su forma tradicional en estos espacios marshallianos del progreso por cantidad. Tenemos un ingreso marginal, ¿sí? Que es este. Este es el ingreso marginal. Y teníamos un costo marginal de este estilo. Era un costo marginal lineal. ¿Sí? Este punto resolvía cuánto producir. 10. Y este punto de 10, evaluado en la función de demanda, me decía a cuánto vender. Obviamente, después tengo que sacar los beneficios del monopolista, si los tiene, esperamos que así sea, y ese beneficio del monopolista sería comparar ingresos con costos, que es lo que está abajo. O sea, eso se puede ver de dos formas. Haciendo abajo la curva de ingreso total y de costo total, como está dibujada aquí, donde esta es la curva de ingreso total no lineal. Ustedes ya saben que el ingreso de una función de demanda lineal es aumenta, llega a un máximo, después decrece. Y esta es la función de costo total. Y esta línea punteada es la derivada del punto en la recta tangente. No es ni más ni menos que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. En ese punto el beneficio es máximo y acá puedo sacar ingresos, costos y beneficios. Voy rápido porque lo vamos a volver a ver. Y además lo vamos a poder ver esta expresión, es decir, la idea de totales, lo podemos ver también acá. Si yo acá me falta dibujar el costo medio total, lo hiciese, puedo sacar también los totales. O sea, perdón, queda un trabalengua, pero si yo acá tuviese también los costos medios totales, puedo trabajar con ingresos medios, costos medios, que si a ambos
los multiplico por las cantidades, tengo los totales. Perdón por el garabato. Bueno, una cosa, termino con esto, rápido. Una forma de sacar esos beneficios totales es hacer ingreso total menos costo total. Es todo este choclo que me entusiasmé y empecé a dibujar acá. En términos de las funciones es P por Q. Sabemos que en equilibrio él hace 10 unidades, que las vende a 60. Esto es el ingreso total. Y el costo va a ser 100 menos 10 al cuadrado. ¿Sí? Todo este es el costo. Este es el costo total y este es el ingreso total. Y el beneficio es 400. Ya sabemos que trabaja, si tenemos una función de demanda lineal en el tramo elástico, lo evalúa, lo indaga, usando el método de punto pendiente. El punto es 60 el precio, 10 las cantidades, y las pendientes en su forma directa es menos 0,25, y esto entonces me da menos 1,5 elasticidad. Corroboramos que trabaja en el tramo elástico. Perdón que he ido un poquito rápido, vamos a repetir esto, pero queríamos dejar esta primera sensación del monopolio, cómo se evalúa. Conclusión del monopolio es tener bien claro la función de demanda. De la función de demanda se escribe, se encuentra el ingreso marginal, por un lado. Por el otro lado, la estructura de costos del monopolista. Cuidado, costos totales pueden ser costos variables y fijos si estoy en corto plazo. Probablemente tenga que derivar con respecto a esa función con respecto a las cantidades, o al costo marginal. Ingreso marginal, costo marginal, respondo a la pregunta de cuánto producir. Si respondo a cuánto producir, puedo responder a cuánto vende. Y si tengo el precio y las cantidades, tengo los ingresos. Y después, si tengo las cantidades y el costo medio total, tengo los costos. ¿Ok? Frenamos acá, son 9 y 5, no sé si hay algo en el chat. Valentino, ¿podrías mostrarlo? No, esto era lo de la otra vez. Dudas sobre monopolio, insisto, no nos vamos a quedar acá, después que hagan la autoevaluación, volvemos a tener la clase que viene, que no la vamos a perder a pesar del recuperatorio, por lo que dijimos al principio, y vamos a volver a tocar estos temas de mercado, de monopolio, impuestos, precio máximo, lo vamos a repasar. Sabemos que son muchas cosas y es difícil de verlo y difícil de interpretarlo. No es difícil de interpretarlo. Quizás la interpretación o la intuición se entiende, pero hay ciertos puntos que a veces uno se traba o se nubla y se va por otro lado. Pablo, te paso la palabra a vos. Me tomo un mate. No sé si queda alguna duda. Recordar esto que decía Juan Pedro, que el jueves que viene está el recuperatorio, que va a ser de 7 a 8 para aquellos que rindan, que vamos a estar conectados por Zoom por si hay alguna duda o si hay algún problema, y para el resto que no rinde recuperatorio, a las 8 arrancamos la clase donde vamos a continuar con esto de monopolio, y también quizá primero vamos a terminar con los ejercicios del práctico 4 de costos, que nos había quedado la última parte pendiente, ver si había alguna duda, o por lo menos los ejercicios más clave que tenían que ver con cómo el productor determinaba la cantidad óptima de L y K, minimizando costos. Exacto, sí. Perfecto, no sé si tienen duda. Insisto, la idea fue dar un popurrí medio rápido, un menú variado de ejercicios de temas distintos. No son tan distintos, ¿no? Porque en realidad con costos llegas a los mercados, necesitas los costos. Si no, no entendés la estructura de costo de las empresas que pueden estar en un mercado monopólico de competencia perfecta. Esos son dos extremos ideales. Después vamos a ver otros modelos ideales intermedios, por decirlo de alguna manera, no sé si intermedio es la palabra. Pero si uno no tiene un costo bien claro, no tiene bien claro la estructura de ingresos a partir de la demanda, no puede hacer nada. Lo bueno de la función con mercado de más, podíamos trabajar en términos de bienestar para ver quién soporta un impuesto, cómo son los efectos de los consumidores y oferentes cuando hay algunas intervenciones del Estado, digamos que vaya más allá de decir, bueno, cambien las cantidades, cambien los precios, lo cual sí, y hay que estimarlo, pero ¿qué más cambia? ¿Estás mejor, estás peor? Etcétera. Donde mejor, peor es una suerte de medida del bienestar. Insisto, lo que dije siempre, después cuando sigan la carrera van a ver que esas medidas del bienestar, así como están usadas, las que usamos acá en Microeconomía 1, tienen, digamos, ciertas, ¿cómo decirlo? Impurezas, para decirlo de alguna manera, no es impureza la palabra. Hay algunas mediciones mejores o sí, tienen ciertas falencias. Pero es una primera buena aproximación para ver cómo es el juego en un mercado de equilibrio parcial. Bien. ¿Algo más? Nos quedamos con Pablo un ratito. Acá han estado, como siempre saben, no sé,
demostrador abierto, por si alguno quiere preguntar algo o tiene cierta timidez y se empiezan a despedir. Vemos que ya se empezó a ir gente, perfecto, la clase ha terminado formalmente el desarrollo. Si alguno quiere quedarse para preguntar algo puntual. De nada, Milagros, gracias a vos, que sigas bien. Nos vemos, Honorio, el martes. Que tengas buen día. Honorio, muchas gracias. Enzo, gracias a usted. Que tengan buen día todos ustedes. Cande, muchas gracias. Le agradecidos somos nosotros. Facundo, gracias. Chao, hasta luego. Juan Cruz, nos vemos la semana próxima. Así es, será un placer. Gracias a usted. Gracias, Juan Cruz. Gracias, Octavio. Que sigas bien. Camila, usted también, que siga bien. Saludos para todos los que se están yendo. No sé si alguno tiene alguna duda. Creo que ya no queda nada. ¿Quién queda? Camila, gracias. Nos vemos. Chao, Camila.